Existe una diferencia entre saber que un imperio colapsará y saber qué significa ese colapso en la realidad. La mayoría de las personas cree que la caída imperial es un declive lento y gradual, que el imperio se desmorona en décadas, que es un deslizamiento suave hacia la irrelevancia. Eso no es lo que sucede. Cuando los imperios se desmoronan rápido, violentamente, y las personas que lo viven no lo ven venir hasta que es demasiado tarde. En el 410 después de Cristo, Roma seguía siendo la ciudad eterna, invicta durante 800 años. 3 días después estaba ardiendo. Los visigodos saqueaban los templos. Los ciudadanos huían con lo que podían cargar. El imperio que gobernó el mundo durante 5 siglos estaba muriendo en tiempo real, pero hay algo más profundo aquí, algo que la mayoría de los historiadores no explica correctamente. El colapso no es un evento singular, no es un momento, es un patrón, y ese patrón tiene forma, tiene fases. Comprenderlas es comprender lo que nos sucede ahora. Empieza aquí, no con negación, con erosión. Las instituciones que sostienen el imperio comienzan a fallar, no todas a la vez, pero en cascada. Unas fallan después de otras, y cada fallo hace más visibles los que vienen después. El gobierno anuncia planes de gasto, no suceden. El ejército declara que puede defender un territorio, no puede. Los jueces prometen justicia, no llega. Las universidades producen generaciones peor preparadas cada año. Los hospitales funcionan cada vez peor. Los bancos comienzan a mostrar nerviosismo. ¿Sabes qué es lo importante? Que todos lo ven. Todos lo saben. Pero lo interpretan de manera diferente. Algunos culpan a un presidente, otros a los bancos, otros a extranjeros, otros a un grupo específico. Y porque no hay una narrativa unificada, la confianza se fragmenta en pedazos más pequeños. Ya no es un sistema único, es múltiples sistemas compitiendo por credibilidad. La tecnología amplifica todo esto. Un fallo que antes era ocultable ahora se propaga globalmente en horas. Videos, testimonios, análisis, redes sociales. No hay forma de mantener una narrativa central cuando la información circula de manera instantánea en 10 direcciones distintas. En el ámbito del dinero, el Estado comienza a tener problemas para endeudarse. Los prestamistas se vuelven nerviosos. La moneda comienza a fluctuar. Ciertos grupos comienzan a buscar refugio en oro, en divisas extranjeras, en criptomonedas. Nada extremo aún, pero la confianza comienza a erosionarse. En el ejército, los militares no logran reclutar suficientes soldados. El equipamiento envejece. Las misiones fallan de maneras que son difíciles de explicar. Los aliados comienzan a dudar. Nada de una derrota clara, pero una serie de reveses cada vez más visibles. En la política, la polarización explota. Los legisladores no pueden ni siquiera ponerse de acuerdo en procedimientos básicos. Minorías sienten que no tienen representación. Mayorías sienten que sus preferencias son bloqueadas constantemente. La idea de que todos estamos jugando el mismo juego comienza a desaparecer. En la sociedad, la desigualdad se amplifica. Los trabajos precarios aumentan. La vivienda se vuelve inasequible. La educación cada vez más cara. La gente joven no tiene futuro. Las protestas no piden reformas. Piden destrucción del sistema. Esto es lo que sucedió en Roma entre los años 350 y 410. 800 años de imperio, pero los últimos 60 fueron diferentes, fueron acelerados. Las monedas muestran degradación metalúrgica. Las fronteras militares se fortifican más densamente porque el ejército es más débil. La educación colapsa. El latín se degrada. Los escritores de la época describen un estado donde todo sigue existiendo pero donde nada funciona como antes. Y sucedió en Francia después de la Primera Guerra Mundial. Francia ganó. Fue la potencia militar de Europa. Y luego pasó el siguiente periodo entre 1919 y 1940, viviendo una erosión lenta pero acelerada. Gobiernos que duraban meses. Una polarización política extrema.
Una economía estancada mientras Alemania se rearmaba. Intelectuales escribiendo constantemente sobre el declive de Francia. Cuando llegó 1940, el sistema no colapsó de repente desde un estado de salud. Había estado enfermo durante 2 décadas. Aquí es donde cambian las cosas. En la primera fase los fallos estaban contenidos. Eran visibles pero separados. La gente decía, tenemos este problema en el ejército, pero la economía está bien. O, la economía es terrible, pero al menos el gobierno tiene orden. Cada fallo era un silo. En la segunda fase los silos desaparecen. Los fallos comienzan a comunicarse entre sí. Y cuando lo hacen se amplifican. Es como si múltiples cilindros del motor comenzaran a fallar no uno después de otro, sino todos simultáneamente. Los precios de la energía explotan. Eso no es solo un problema de energía. Afecta el costo del transporte, lo que afecta el costo de la comida, lo que afecta los salarios reales, lo que afecta la demanda de crédito, lo que desestabiliza los bancos. Un fallo se comunica a través de todo el sistema. Las cadenas de suministro comienzan a romperse, primero en un punto, luego en otro, luego en 10 puntos simultáneamente. Los puertos se congestionan, el combustible escasea, los transportistas no confían en el crédito del Estado, los proveedores cierran negocios, y de repente los anaqueles de las tiendas están vacíos, no porque no haya comida, sino porque el sistema que la distribuye se desmorona. Los acreedores comienzan a dudar del Estado. No es un dudar pasivo, es activo. Todos dudan al mismo tiempo. Los tenedores de bonos venden. Los bancos retienen liquidez. Las empresas dejan de tomar deuda nueva. El dinero que permitía al gobierno funcionar simplemente desaparece. Las reservas de efectivo que podrían durar meses se gastan en semanas. El ejército comienza a desintegrarse desde adentro. No una rebelión abierta, sino una disgregación, comandos que son leales a políticos específicos en lugar de la estructura oficial, oficiales que negocian directamente con poderes regionales, soldados que desertan, algunos que rehúsan órdenes. El instrumento unificado de poder se convierte en una colección de facciones armadas débilmente coordinadas. Esto sucedió en la Unión Soviética entre 1989 y 1991. No fue la caída del muro de Berlín lo que causó el colapso, fue la desincronización que ya estaba sucediendo antes. La economía planificada del Gosplan comenzó a desincronizarse respecto a lo que las regiones necesitaban. Cuando Gorbachov intentó introducir reformas de mercado parciales mediante la perestroika, esto creó más disrupciones. Los precios de mercado colisionaban con los precios planificados a diferentes velocidades en diferentes lugares. La política exterior que requería gastar recursos globales colisionaba con la incapacidad económica de hacerlo. La política interna se desmoronaba. Cuando finalmente colapsó en 1991, no fue por un evento singular. Fue por la revelación de que múltiples sistemas ya estaban fallando simultáneamente. Todos al mismo tiempo. Sucedió en Francia en 1940. La doctrina militar francesa asumía trincheras y líneas estáticas. La táctica militar alemana usaba velocidad y panzers que se movían a velocidades que Francia no podía igualar. La política estaba demasiado dividida para improvisar. La desmoralización de las tropas se propagó. Un punto de ruptura crea pánico. El pánico crea deserciones. Las deserciones crean más pánico. Diferentes comandos reciben órdenes contradictorias. Diferentes sectores del gobierno comunican planes diferentes. La comunicación caótica amplifica la desorientación. Todo se desincroniza. Y todo sucede al mismo tiempo. Ahora sucede algo diferente. En la segunda fase, la gente todavía creía que alguien podría arreglarlo, que la moneda se recuperaría, que el gobierno encontraría una solución, que el ejército podría controlar las cosas. En la tercera fase, eso desaparece. Simplemente se evapora. Las personas dejan de creer que el sistema puede arreglarse a sí mismo, y cuando eso sucede, actúan.
Abandonan la moneda nacional, no de manera lenta, de manera activa. Buscan divisas extranjeras, oro, criptomonedas, cualquier cosa que preserve valor. Los comerciantes comienzan a requerir pago en dólares estadounidenses o euros, no en la moneda local. Algunas regiones comienzan a usar literalmente otra moneda. El Estado pierde su capacidad de capturar valor a través de su propio dinero, lo que significa que pierde su capacidad de financiar operaciones. La economía formal colapsa, no porque todos los negocios cierren, sino porque la mayoría se va a la economía informal para evitar impuestos, regulaciones y riesgo. Las grandes empresas se fragmentan en unidades más pequeñas. El comercio se convierte en trueque o en pago en efectivo de divisas extranjeras. Los bancos experimentan corridas de retiros. La bolsa de valores se vuelve irrelevante porque nadie cree que el Estado protegerá la propiedad. El Estado pierde el monopolio de la violencia. Emergen grupos paramilitares, milicias locales, bandas criminales organizadas, cada uno controlando un territorio. La policía colapsa. Los policías no se reportan, abandonan sus puestos. Algunos comienzan a actuar como bandas delictivas. Los ciudadanos se organizan en autodefensas locales, o simplemente pagan protección a grupos criminales. Las relaciones entre generaciones se rompen. Los padres saben que no pueden garantizar un futuro para sus hijos. Las escuelas cierran porque los maestros no reciben salarios. No hay materiales. Los sistemas de pensiones se vuelven imposibles. Nadie puede planificar el futuro. La esperanza muere. ¿Y sabes qué es importante? Que esto puede suceder mientras los economistas aún declaran que la economía funciona. Puede haber dinero circulando, puede haber comida en los campos, pero nadie quiere el dinero y nadie puede distribuir la comida. La desconexión entre lo que dicen los indicadores técnicos y lo que vive la gente es absoluta. Sucedió en Zimbabue entre 1999 y 2008. El Estado mantenía los formalismos de una economía, un banco central, una bolsa de valores, mercados, pero la confianza en la moneda colapsó completamente. La hiperinflación alcanzó números incomprensibles, trillones por $1 estadounidense. Las personas abandonaron el dólar zimbabuense. Comenzaron a usar dinero estadounidense como moneda de facto. Las economías locales se reorganizaron alrededor del trueque y las mercancías extranjeras. El Estado no podía financiarse porque nadie aceptaría su moneda. Sucedió en Siria desde 2011 hasta ahora. El colapso de confianza no fue uniforme, fue en olas. Las ciudades rebeldes colapsaron primero. Colapso total de confianza en el Estado. Se reorganizaron bajo nuevas autoridades. Luego las ciudades bajo control estatal experimentaron una degradación constante. Sin combustible, cortes de electricidad durante días, hospitales sin medicamentos. Esto erosionaba la confianza incluso donde el Estado mantenía control militar nominal. La moneda siria se desplomó. El dinero estadounidense se convirtió en moneda de facto. Las personas desarrollaron sistemas locales de crédito y cambio. La economía formal simplemente dejó de existir en vastas áreas. Cuando esto sucede, no hay retorno. El contrato social está muerto. Lo que sucede aquí es que el territorio que era uno comienza a convertirse en muchos. No es anarquía, es reorganización. El poder simplemente migra. Se va del nivel central hacia arriba, hacia potencias externas que comienzan a ejercer influencia, o hacia abajo, hacia autoridades regionales que comienzan a actuar como gobiernos independientes. Frecuentemente, ambas cosas suceden simultáneamente. Cuando el centro no puede proporcionar seguridad, dinero estable o justicia, las regiones comienzan a buscarlo en otro lugar. Las élites regionales que ganaban dinero del sistema centralizado comienzan a negociar directamente con potencias externas. Algunos gobernadores comienzan a actuar como jefes de Estado. Hacen acuerdos sin consultar a la capital. La identidad política que mantenía unida la nación comienza a fragmentarse. En lugar de una identidad nacional,
comienzan a competir múltiples identidades. Pueden ser étnicas, pueden ser ideológicas, pueden ser simplemente geográficas, pero se dividen. Las regiones comienzan a controlar sus propios impuestos, sus propios presupuestos, su propia educación, su propio orden público. El gobierno central no puede extraer recursos, no puede imponer políticas. Los gobernadores negocian directamente con potencias hegemónicas, buscan protección militar, acceso a divisas, tecnología, a cambio de lealtad política o concesiones económicas. Diferentes regiones comienzan a usar diferentes monedas. Algunos adoptan la moneda de una potencia externa, otros crean sus propias monedas de facto. El monopolio estatal de la violencia se fragmenta. Emergen guardias nacionales regionales, fuerzas de ocupación extranjeras, autodefensas comunitarias, milicias políticas, bandas criminales, cada uno controlando su territorio. Sucedió en la Unión Soviética entre 1989 y 1991. Tras el fracaso del golpe de agosto de 1991, fue claro que Moscú no podía mantener autoridad sobre 15 repúblicas soviéticas. Comenzó un proceso de negociación entre líderes republicanos. Yeltsin para Rusia, Kravchuk para Ucrania, Lukashenko para Bielorrusia. Cada república negoció qué instituciones llevaría consigo, cómo sería la deuda, quién controlaría los arsenales nucleares. Es un ejemplo donde la reorganización fue relativamente ordenada a nivel político, pero con caos económico y social considerable debajo. Sucedió en Yugoslavia entre 1991 y 1995. Tras la muerte de Tito en 1980, la estructura federal comenzó a debilitarse. En 1991, conforme el gobierno central perdía poder, diferentes repúblicas declaraban independencia. Eslovenia, Croacia, Bosnia. Pero a diferencia de la Unión Soviética, la reorganización fue acompañada de violencia étnica considerable. Diferentes regiones fueron reorganizadas bajo nuevas autoridades de base étnica. Hubo limpieza étnica, reconfiguraciones demográficas forzadas. La reorganización fue política, pero también fue brutal. Y finalmente, algo nuevo comienza a formarse. Después del colapso, nuevas instituciones emergen, nuevas coligaciones de poder, nuevos órdenes políticos. Estos comienzan a estabilizarse, a consolidar legitimidad, a negociar posiciones en un nuevo sistema internacional. No es un reset pasivo, es una construcción política activa. Diferentes actores luchan por establecer cómo será el nuevo orden. A veces una potencia externa establece un nuevo imperio con una nueva capital. Es simplemente un reemplazo de hegemonía. Invasiones romanas de territorios antiguos no eliminaban estructuras. Reemplazaban quién controlaba el poder. A veces el territorio se divide en múltiples estados-nación que negocian coexistencia. Puede haber jerarquías entre ellos, algunos más poderosos que otros, pero ninguno busca reabsorber a los otros. La fragmentación de Yugoslavia y la Unión Soviética resultaron en múltiples estados que, después de conflictos iniciales, tendieron hacia coexistencia. A veces emergen formas mixtas, coordinación entre unidades políticas con retención de autonomía. La Unión Europea es parcialmente así. O emergen sistemas donde múltiples poderes de tamaño similar compiten por influencia sin un hegemón único que domina completamente. El concierto de Europa post-napoleónico fue así durante un tiempo, pero para que algo nuevo se estabilice, necesita ciertas cosas. Legitimidad doméstica. Las nuevas autoridades deben gobernar sin represión constante. Esto puede lograrse a través de ideología, de nacionalismo, de provisión de servicios básicos, o simplemente de adaptación. Las personas aceptan la nueva realidad. Necesita reconocimiento internacional. Otras potencias deben reconocer las nuevas entidades como actores legítimos. Esto permite comercio, crédito, acuerdos de seguridad, instituciones básicas funcionando. No se requiere sofisticación.
pero sí suficiente para recaudar impuestos, mantener dinero o acceso a divisas, ejercer poder sobre la violencia dentro del territorio, proporcionar orden mínimo, y necesita nuevas identidades. El nosotros político requiere redefinición. Puede ser étnico, ideológico, cívico, religioso o una mezcla. Las nuevas estructuras exitosas desarrollan narrativas sobre por qué su nuevo orden es legítimo. Sucedió en Europa después de 1945, después de la destrucción del orden centroeuropeo previo, después de la devastación de la Segunda Guerra Mundial. Emergieron múltiples nuevas estructuras. Una zona soviética en el este, una zona occidentalizada en el oeste, estados neutrales. Luego, después de 1989, reconfiguración aún más dramática con integración europea. No fue simplemente un reset a algo anterior, fue construcción radicalmente nueva. Sucedió en el Próximo Oriente, después de la desintegración del Imperio Otomano, tras 1918, mandatos británicos y franceses inicialmente, luego estados-nación, pero la construcción del nuevo orden fue conflictiva, arbitraria, fronteras trazadas por potencias externas, generó inestabilidades que persisten un siglo después. No fue un reset natural, fue imposición de nuevo orden que nunca logró legitimidad completa. Aquí está lo que necesitas entender. Este modelo de 5 fases no es profecía, no es destino, es un patrón que se repite porque las dinámicas que lo crean son predecibles, pero el futuro no está escrito. Los Estados Unidos están en erosión institucional acelerada, es diagnosticable, es relativamente visible, puedes verla sucediendo ahora. Los números son claros. Deuda federal en $36 trillones, gastos anuales con intereses en $1 trillón, participación del dólar en reservas globales cayendo de 73% en 2000 a 58% en 2025, fracaso de reclutamiento militar en 25%. Marina china con más de 350 navíos versus 290 de Estados Unidos. Confianza en el Congreso en 20% de aprobación. Cortes vistas como partidistas. Elecciones disputadas. Narrativas de legitimidad fundamentalmente divididas. Desigualdad en máximos históricos. Aumento de trabajos precarios. Crisis de vivienda. Sistema educativo fragmentado. Crisis de drogas devastando comunidades, esperanza de vida decreciendo en ciertos grupos por primera vez en décadas de paz. La retirada del Afganistán en 2021 fue un punto crítico. 20 años, $2 trillones, la flota más avanzada del mundo. Los talibanes tomaron el poder en 11 días. Escenas caóticas en el aeropuerto de Kabul. Aliados abandonados. El mundo vio debilidad. Los aliados en Asia vieron que las garantías de seguridad estadounidenses son huecas, pero erosión institucional acelerada no significa necesariamente que el colapso es inevitable. Algunos imperios históricamente lograron revertir durante esta fase. Requirió reformas estructurales severas, cambios de liderazgo, reorientación radical de objetivos. Pero fue posible. Lo crucial es reconocer cuándo comienza la desincronización sistémica. Una vez que múltiples sistemas fallan simultáneamente. Una vez que los fallos comienzan a amplificarse mutuamente. Una vez que eso sucede, la velocidad del colapso se vuelve casi inevitable. Los escenarios son múltiples. China en Taiwán. Fracaso de defensa estadounidense. Aliados negociando directamente con Beijing. Sistema de alianzas colapsando, o una crisis fiscal donde los bonos del tesoro pierden confianza, tasas de interés explotan, presupuesto federal insostenible, elección que resulta en crisis constitucional. Ambos lados no aceptan resultados. Algunos estados ignoran autoridad federal, militares divididos. Si la cascada comienza, la velocidad será acelerada. Roma llevó 66 años. Francia tomó 6 semanas. URSS tomó 900 días, cada colapso más rápido que el anterior. Para Estados Unidos, si ocurre, estimaciones sugieren 18 a 36 meses desde el evento gatillo
hasta fragmentación. ¿Por qué tan rápido? Porque la información se propaga instantáneamente. Porque los mercados globales están interconectados. Porque la confianza puede colapsar en horas, no en años. Las consecuencias proyectadas: dólar perdiendo valor rápidamente, inflación escalando, de 5% a 20 a 50 a dígitos triplos, ahorros perdiendo valor, precios duplicándose cada pocos meses, gasolina de $4 a 20, mercados de $100 a 500, gobierno sin poder pagar policía, crimen explota, protestas y tumultos, ciudades peligrosas, desconfianza completa, desempleo explotando, bancos quebrando, pensiones desapareciendo, inmuebles cayendo de precio, mercado de acciones colapsando, personas con todo en dólares son liquidadas, estados ignorando autoridad federal, California haciendo acuerdos directos con China, Texas hablando de independencia, bases militares cerrando, tropas traídas a casa, imperio global contrayéndose, fase de sobrevivencia, comida, agua, seguridad, protección privada generalizada, comunidades locales como unidad de sobrevivencia, sistemas que se dependían no funcionan. Entonces aquí está la pregunta final. No es si es inevitable, no es ni siquiera cuán rápido ocurre, es si lo ves venir o si, como los romanos en 409, creías que todo estaba bien justo hasta que no lo estaba. Roma pensó que era eterna, Francia pensó que era invencible, la Unión Soviética pensó que duraría para siempre. Todos estaban equivocados, todos pensaban que sus colapsos eran imposibles, hasta que sucedieron. El patrón está escrito en la historia. Roma cayó en 3 días, Francia en 6 semanas, la Unión Soviética en 900 días. Y la pregunta que debería aterrarte no es si Estados Unidos es siguiente, es cuán rápido viene cuando comienza, porque una vez que comienza, la velocidad del colapso es casi inevitablemente acelerada. Y por el tiempo que el resto del mundo darse cuenta de lo que está sucediendo, ya será demasiado tarde.